Estuve un tiempo en grandes compañías, o sea, compañías de gran nombre, enseñando a diferentes equipos cómo es que tú puedes desenredar todo esto, lo que viene siendo el desarrollo seguro. Cuando yo consigo a OWASP en un proyecto que viene relacionado con un banco en Chile y no había nadie que conociera el sistema, o sea, de lo que es OWASP como tal. Y necesitaban a alguien que fuera programador. Yo comencé a investigar y en ese momento lo que se relacionaba, lo que era la seguridad informática, nada más iba en la parte de redes. Como iba en la parte de redes, la gente no se estaba enfocando en el código. Lo que vi como una gran oportunidad porque entendamos que todo el mundo desarrolla. Es más, se hacen más desarrollos de lo que se hace en network. Y conseguí esta organización que sido creada en 1990, pero nadie le había prestado mucha atención en el momento, con diferentes desarrollos, porque ellos que comenzaron a crear herramientas de forma freelance. ¿Qué significa OWASP? OWASP es Open Web Application Security Project. Esto es básicamente un proyecto web que busca a través de diferentes herramientas garantizar que tú refuerces tu desarrollo para evitar problemas de pentesting y demás. ¿Por qué? Porque en el 2015, cuando todo el mundo estaba asegurando redes, la gente estaba haciendo más pentesting o estaba ganando más por los hackinéticos a través de las aplicaciones web y mobile, porque era muy fácil, ya que a ninguno de nosotros se nos enseñó lo que viene siendo esta área en la universidad. Por eso es que se crearon las páginas del bug bounty. Ahora, si tú quieres empezar en esta área, tú tienes que guiarte siempre, porque esos son los dos estándares que más se usan, es el OWASP y la organización SANS. SANS es una organización, pero ya de fin privado, pero ellos también tienen lo que viene siendo conocimientos en lo que viene siendo las fallas más comunes del software. ¿Por qué? Porque como OWASP y la SANS tienen TOC anuales donde ellos van viendo cuáles son las fallas más comunes que tú tienes en el software. Y ese listado se llama el TOC 25 de CWE. No importa si es una aplicación mobile, no importa si es una aplicación web, ellos lo estandarizaron en un solo listado. Para los que crean que solamente existe OWASP, no, tienes otra referencia. Ahora, para ser miembro de OWASP o participar en OWASP, tú tienes tres formas. Pagas una membresía de $50 anuales, que te da derecho a un correo de OWASP, y puedes ayudar a organizar eventos con un líder de capítulo. Dos, es crear un capítulo regional. Eso quiere decir que si ustedes están en Temuco y no existe un capítulo de OWASP, ustedes pueden crearlo mandando un correo directamente a OWASP Estados Unidos, que es donde está el board o la directiva del capítulo. La tercera forma en la que pueden ayudar es siendo líderes de proyecto, que fue la manera en que yo empecé en OWASP. Hay un proyecto que fue que un día alguien me pidió arreglar la librería de código seguro de .NET para OWASP. Entonces tú propones un proyecto, yo arreglé la librería de .NET para que funcionara en .NET 2016 y ese fue mi camino inicial. Después me volví líder regional. Bien. Listo con lo que es OWASP y entendiendo que es una organización que hace proyectos, tú vas a la parte de Chapter, si tú quieres crear uno, y los identificas todos, los eventos que tenemos y el proyecto. En los proyectos más importantes que hay o poseemos, tenemos el Dependency Track, ¿verdad? Que es para ver cosas como vulnerabilidades y el seguimiento sobre las dependencias. UCChock, que es para hacer testeos o pruebas de pentesting, emular un ambiente donde tú puedas hacer una página web de pentesting. Tienes la guía, una guía técnica para ver vulnerabilidades en código,
Cuando digo técnica, es totalmente técnica, te dan consejos técnicos, ¿ya? Mock Security Core RuleSec es cuando tú tienes el servidor web de Apache y tú necesitas que hagas unas reglas tipo WAF. ¿Qué es un WAF? Un WAF es un firewall, pero no es red, es un firewall que va a nivel de aplicaciones. Pero como Apache tiene una gran cantidad de opciones para configurarse en el área de seguridad, aquí tú ya tienes las reglas, una pequeña guía. Después tienes el Software Assurance Maturity Model. Esa guía tú la usas cuando tú entras a un proyecto de desarrollo seguro. Tú entras a un proyecto de desarrollo seguro y tú lanzas esa guía. Esa guía lo que tiene son un cuestionario de preguntas en el cual tú puedes saber el nivel en el cual una empresa está madura en lo que es el proceso de desarrollo seguro. Es como cuando hay un equipo de calidad de software y el equipo de calidad de software va al departamento a hacer sus preguntas y sus investigaciones en base a un estándar de calidad. Porque ellos tienen un estándar. Este sería nuestro estándar de preguntas para saber qué nivel. Cuando tú termines de hacer el cuestionario de preguntas, tú vas a tener un índice o una escala en donde tú vas a enumerar en qué nivel de madurez está en la infraestructura. Y de ahí tú sabes cómo atacar. Security Knowledge Framework es un conglomerado de los casos más comunes en los cuales tú vas a tener fallas. O sea, las fallas más comunes. Por ejemplo, estábamos hablando de .NET al inicio. ¿Y cuál es una falla común de .NET o algo que tienes que asegurar algo en .NET? Es un administrador de variables que se llama el ViewState. El ViewState es algo que por lo general tú usas para mantener lo que es la variable de sesión y pasarlo entre páginas. En el Security Knowledge Framework, tú ahí puedes conseguir información sobre eso. Ahora, Web Security Testing Guide es igual que la de mobile, pero va enfocada a lo que viene siendo lo que es aplicaciones web. Lo mismo, es una guía técnica, pero donde tú te enfocas en los ataques que tú tienes que hacer sobre un sitio. Por último, porque ahí tenemos 52 proyectos, tenemos el Sec Attack Proxy. Sec Attack Proxy es cuando tú quieres hacer pentesting y tú necesitas una herramienta gratuita, porque existen varias herramientas gratuitas que hacen de proxy. ¿Qué es un proxy? El proxy es una herramienta que tú vas a elaborar, o sea, vas a correr en tu computador y por cada petición web, un proxy lo que hace es detener la petición web en el camino y ve lo que viene siendo el header o el encabezado de una página web, que es información que tiene, que es la cabecera de un archivo HTML, y después tienes el body. Entonces, estos son los proyectos más emblemáticos que tenemos. No sé si hay alguna duda sobre el respecto. Voy leyendo el chat. Puede ser de... Yo soy de El Salvador. Listo. ¿Les queda claro lo que usan .NET para todo? No, mira. Tenemos .NET, tenemos Java, tenemos Python, tenemos Ruby, tenemos cosas en Node.js y es independiente. Node.js creció gracias a una iniciativa de otra comunidad. Entonces, OWASP Mobile Security Testing Guide, el Security Node Framework, les mencionaba, y el Testing Guide Web. Ahora, por ejemplo, veamos qué es lo que es este documento en sí. Tú lo descargas, la última versión. Gustavo, no ¿Sí? estás proyectando nada por si acaso. ¿No se está viendo la página web todavía? No, lo cerraste recién y ahora no vemos nada. Ya. Entonces, denme un segundo. Listo. Ya. Déjame pasar a pantalla completa ya que cerré toda la información. Ahora sí, gracias. Ok, entonces, yo lo que hice fue abrir los proyectos más emblemáticos. El OWASP Mobile No, Security de Testing Guide. nuevo se cerró. Este es un problema con donde se pone el cursor. Dame un segundo.
Sí, porque justo cuando le voy a presionar, hace como que... Ahora se ve toda la pantalla. ¿Qué Sí, están viendo? ahora sí. Sí, ahora se ve Web Security un PDF. Ok. El PDF, ¿no? Sí. Listo. Entonces yo fui lo que fui a la página web. Y cuando fui a la página web, puse en la parte de Release Version y comencé a descargarme la última versión. Por lo general la tienes en español. Para los que gente que no es bilingüe, mira, tenemos español. Y se estaba haciendo la de portugués. Para los que manejen más el portugués. Entonces, ¿qué tienen las guías de Testing Guide? Las Testing Guides son para las personas que son técnicas. Por ejemplo, ¿cómo testear que yo tengo un certificado, un Chaser de CCLTLS insuficiente para la protección de datos? Ese es el punto 4.1.9. Vayamos un momento hasta allá. Y él lo que te dice es información de lo que viene siendo ese ítem de vulnerabilidad. Entonces tú puedes agarrar esta guía, ir leyendo paso por paso y entender mayormente cuáles son las fallas de seguridad más comunes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto es una condición cuando él empieza con el summary o el resumen. Pero para hacerlo de manera más práctica, ya que la tenemos en español, y verdad que esta charla es en español, déjenme descargar la que dice español. Translation, Word Document Format, Testing Guide, PPT. Also we have format. Ya. Entonces vayamos con una versión anterior que es la 2. Entonces, por ejemplo, estábamos en todo lo relacionado a CCL, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tú eres una persona técnica, tú eres una persona que tú no has desarrollado, pero no sabes qué es una vulnerabilidad, qué es una falla, cómo se relaciona todo. Que ese es el mayor problema que tú te encuentras en este campo, que hay mucha documentación, pero tienes que saber relacionar una a otra. Eso me pasó en una gran compañía, donde básicamente un manager me dijo que le costaba identificar cómo va a relacionar una cosa con otra dentro de OWASP. Y lamentablemente no hay un camino fácil para eso. Es un camino autodidacta. Claro que ahora sí tenemos framework, como el framework Knowledge Framework, sorry. Y ese Knowledge Framework ahí te puede guiar en cierta manera. Pero hay que entender algo. El desarrollo seguro no es solamente la programación, que la mayoría no hace. También está la parte de la gestión. Muchos de los que manejan desarrollo seguro se quedan en la parte de la gestión y no tocan código. Ahora, cuando tú desarrollas, tú tienes que entender que esta es tu guía donde empezar y también tienes que leer la parte de gestión. Y si quieres ser un complemento fuerte para un equipo azul, tienes que ser la parte del pentesting. Son 3 etapas. Pentesting vendría siendo lo que hacen los hackers o el hacking ético. Entonces, yo soy técnico y programo. Yo no sé qué es unas pruebas, ni qué es CC, qué es CCL, ni nada. Lo primero que busco es un breve resumen, ¿verdad? Después comienzo a ver los requisitos de seguridad. Obviamente uno no entiende cosas de cifrado al inicio, pero uno va buscando en internet y lo va relacionando. Y él te dice qué pruebas tienes tú que ejecutar sobre esa dispositivo. Lo bueno de las guías técnicas es que él ya te dice técnicamente cómo tú lo vas haciendo y con qué herramientas. Y cuáles son los comandos que tú deberías correr para hacer el testeo. Después te dice pruebas de caja blanca. Identificamos las pruebas de caja negra como esa donde tú no tocas el código y las blancas donde sí las tocas.
Por ejemplo, aquí te está dando información de cómo se muestra un certificado inseguro cuando una página no la tiene Internet Explorer. Pero ese más o menos viene siendo lo que viene siendo la relación de las guías técnicas. Esto es una bella página donde relaciona todo lo que viene siendo la información también técnica. Voy a tener que quitar el cursor de ahí porque Sí, se nos cerró la ventana, ¿no? sí, no sé por qué. Ahí sí. High Floating Meeting Content. Listo. Ya le puse high. Ya. A nivel de mobile, es lo mismo. Tú no sabes cuál es un desarrollo mobile. Bueno, tú has desarrollado mobile, pero tú no sabes cuáles son las fallas más comunes, como por ejemplo guardar en la memoria del dispositivo, pero que esa memoria no esté cifrado, que la conexión entre el dispositivo mobile y la página web a donde van a llegar los datos no esté cifrada. Toda esa información de cómo deberías testearlo está aquí. Entonces, esos son para mí personas técnicas. Después tenemos las librerías de código. Las librerías de código, la mayoría de las librerías de código que tenemos en OWASP no funcionan al 100%, pero tienen un esqueleto base donde a ti te muestren, donde tú te la descargas, la integras dentro de un proyecto porque es una clase. Estos son para las personas que programan. Las clases son como, imagínense que ustedes están navegando por internet y ustedes quieren agregar a su navegador un plugin. Imagínense que ese plugin a ustedes les ayuda a, por ejemplo, ver las librerías que usa una página web. Porque ustedes necesitan ese plugin, porque bueno, ustedes son diseñadores web. Entonces imagínense que nosotros en OWASP tenemos librerías de código seguro. ¿Qué son esos? Tenemos plugins que tú los descargas dependiendo del lenguaje. Tenemos .NET, Java, tenemos Python, y tú esas las integras dentro de tu desarrollo. No corren 100%, no son las mejores librerías, pero te dan noción de cómo debes programar de manera segura. ¿Listo? Voy a ver las preguntas, a ver si tenemos preguntas acá, que seguimos en la parte de teoría. Si tienen preguntas también pueden... Ah, no, bueno. Yo te puedo ayudar a Claro. manejar el chat y te puedo ir transmitiendo la... Aquí Pues, habrán preguntas para qué sirve OWASP. ¿para qué sirve OWASP? Para lo que he tratado de mostrar en estos, pero creo que no se entendió bien, es, yo ataco esta página. Vamos a suponer que yo veo que yo trato de ver si esta página tiene seguridad cuando viaja la información segura. Y resulta que todo está bien. Pero yo ahora entiendo con OWASP que si yo quito una S de aquí, se supone que la información ahora en la página web, si la página web lo permite, ¿verdad? Cuando digo lo permite, es que cuando yo quite la S, solamente aparezca HTTP, ¿verdad? Ese conocimiento de ver o saber que si yo quito la S de acá, esto se vuelve y el navegador lo acepta y la próxima vez que tú le des clic, esto aparezca de esta manera y tú sepas ahí que la información está viajando en texto plano, ya no viene siendo cifrada entre el cliente y el browser, eso es OWASP. El conocimiento de saber y las librerías y herramientas que te ayudan a verificar los desarrollos que tú tienes dentro de tu organización. ¿Cómo sirve esto? Te lo voy a poner de la siguiente manera. Un especialista en ciberseguridad en el área de desarrollo seguro que programe, porque la mayoría no programa. La mayoría lo que hace es correr herramientas. Pero uno que programe al año en países americanos, bueno, Alemania, 100.000 euros al año, un señor. Estados Unidos, pues valía entre 120 y 150.000. Suramérica, los mejores países que te pueden pagar eso son los argentinos. 5.000 un semiseñor, un jefe de área puede ser unos 7.000.
¿Por qué? Porque OWASP te ayuda a reforzar tus aplicativos para que no les roben la información los hackers. Eso viene siendo, ¿para qué te sirve OWASP? Un plus a tu carrera en lo que viene siendo el área de seguridad. Entonces, como es estándar, también tenemos el SAM 25 que les nombraba, y aquí él te va diciendo las fallas más comunes. Cuando tú notas las fallas más comunes, tú tienes que, y eres del equipo azul, entiéndase, asegurando el desarrollo, tú tienes que visitar dos páginas. Una es el CVE Details. CVE Details lo que te dice a ti, que es la otra razón por la que sirve OWASP, que yo estoy desarrollando una página y resulta que yo estoy usando el lenguaje .NET. Pongo next. Next no sería... No, sería... Perdón. ¿Cuál sería? Voy a hacerlo con Apache. Vamos a suponer que tú estás haciendo... Ah, no, es que yo le estoy pidiendo abajo, perdón. Aquí tienes que ingresar el código y aquí tienes que poner lo que estás buscando. Ajá. Vamos a suponer que yo estoy desarrollando en C#, pero como los lenguajes no son sólidos, yo tengo una aplicación de ventas de, no sé, de e-commerce. Y tú le dijiste a tu programador, desarróllamelo en C#. Pero ¿qué resulta? Que C# desde el 2000, en el 2004 tiene un problema a nivel de lenguaje. Y resulta que tú estás usando una versión de Visual Studio del 2000, no sé, 2000, ¿qué? Y tú puedes sufrir un ataque de ejecución de código malicioso. Eso es lo que significa. ¿Qué significa código malicioso? Es que, por ejemplo, venga un atacante y el atacante diga, a ver de aquí que la página reciba un ID, yo quiero que él reciba un slick. ¿Qué es un slick? Un slick es un comando que puede ir al navegador, puede ir al web hosting. Web hosting, entiéndase que es la máquina que va a tener o va a correr este sitio web, y aparte tienes esa visualidad y tienes el web hosting sería el que te gestiona los archivos web, por lo cual tú puedes ingresar a este directorio con una URL y yo le mando un slick. Y resulta que el slick lo tomó y el servidor se apagó por 24 segundos. Entonces imagínate eso a nivel de un e-commerce que tú no sabías, porque tú no leíste de OWASP y no usaste las herramientas para testear de OWASP y tú no sabías lo que era desarrollo seguro. ¿Qué va a pasar? Te van a sentar a ti como desarrollador, jefe de proyecto o líder de producto y te van a decir, ¿por qué no me aseguraste esto? Y esas reuniones son tristes porque resultan en despido. Ahora, cuando tú ves CVE Details tiene también, o sea, viene hablando sobre las tecnologías. Tú tienes fallas sobre los productos que vienen en base a un mal desarrollo, a una falta de seguridad en el código. Eso es a nivel mayor de estructura. Entonces, cuando tú quieras ver si tú estás usando una tecnología, por ejemplo, yo estoy usando base de datos Oracle, resulta que mi versión de Oracle en el aplicativo es 10.2.01 y yo comienzo a ver todas las vulnerabilidades que tiene, ¿verdad? Cuando yo veo todas las vulnerabilidades que tiene, me muestra la criticidad, la fecha en la que se originó y la fecha supuestamente donde se actualizó la última versión. Ahora, ¿qué pasa? Si tú lo ves, no a nivel de jerarquía, pero si lo ves a nivel de producto, y resulta que tu versión de Oracle es del 2011, tú posiblemente tengas esta cantidad de vulnerabilidades presentes en tu código. ¿Cómo haces eso? Simplemente no buscas la versión del Oracle que estás viendo, sino buscas la versión, buscas lo que es el producto Oracle y comienzas a definir la cantidad que defines, o tú le pides a un equipo que te diga cuál año es la versión de Oracle que tú estás usando. Y todas estas cosas es para lo que te ayuda OWASP, te ayuda SANS y te ayuda a saber de desarrollo seguro. Que tú vas a tener que revisar, por ejemplo, 23 fallas de negación de servicio durante los años y entender qué es
un ataque de negación de servicio, entender la criticidad del mismo. Entonces, ese sería para qué te sirve lo de OWASP. Ahora, eso es a nivel de estructura mayor, pero supongamos que yo soy, cuando digo estructura mayor, es lo que viene dentro del producto. Esto ya son fallas de código dentro del producto, pero a mí lo que me dice, ok, mira, yo tengo una falla que va a hacer que el servicio se interrumpa, y ya viene dentro de la versión esa del producto. ¿Viste? Pero resulta que yo no sé entonces qué es un ataque de DDoS. Entonces, cuando tú no sepas, o sea, cuando tú quieras investigar, no una falla del producto, pero qué es una falla de código, ¿verdad? Tú comienzas a buscar aquí en CWE, que es Common Weakness Enumeration. Common Weakness Enumeration, lo que te va a mostrar a ti es qué es una falla a nivel de código. Ya no es a nivel de producto donde estamos yendo. Me pasó en una compañía grande donde el personal se enfocaba en ver fallas de producto y no las fallas en código. Y obviamente no entendían lo que estaban haciendo. Y obviamente ellos son los culpables, uno de los culpables de lo que le pasó a Banco Estado esta semana. De todas formas, la compañía, no es bueno decir los nombres, así que no lo pienso decir, pero empieza en ACN y termina en Ture. Entonces, cuando tú lees esto a nivel de código y tú dices, bueno, yo no sé qué es un ataque de DDoS, o yo no sé qué es una falla de consumo excesivo de recursos. Vamos a suponer que usted no sabe inglés. Bueno, lo pone traducido y listo. Consumo incontrolado de recursos. Y usted comienza a leer, bueno, ¿cuál es la razón de esta falla? Aquí tú tienes la descripción. ¿Qué significa un consumo desmedido? Ah, mira, me va a tomar los recursos del CPU. Dices, pero no, ok, me está diciendo que eso es una falla de DDoS, pero ¿cómo es a nivel de código? El nivel de código él te va a mostrar un ejemplo. En este caso, él lo tiene para Java y te va a decir, mira, un caso, ¿verdad? De cómo tú puedes, o sea, de un mal consumo de un código que permite que se consuman los recursos de manera excesiva, ¿verdad? Podría ser el siguiente, pero también te va a mostrar cómo, denme un segundo, porque sí hay que volverlo al inglés para que sea entendido. Te va a decir también la probabilidad de explotación y te va a decir, ok, yo tengo aquí un public void que va a recibir un runnable. Un runnable es algún proceso que está corriendo. Entonces, tú puedes asignar tu TI, parece que lo dejo en español esto todavía, y tu cache. Tu TI obviamente para ver que todo el código que está aquí no se ejecute. Y en tu cache dice, cuando tú sientas que hay un mal consumo, tú puedes interrumpir el proceso. Déjame volverla a inglés porque esas traducciones no va a mostrar el código. Fíjate en inglés. Volvamos ahí. Consumo incontrolable. No, quiero ver la original. Abrir la ventana. Bueno, vamos a darle en incógnito para que se muestre en inglés y no perdemos más tiempo. Listo. Ahora sí lo vamos a ver en el de código. Tienes tu TI y tu cache. Entonces dice, en caso de que sientas una interrupción de servicio, ¿verdad? O sea,
interrumpe la cadena presente o el hilo de ejecución de sistema presente en cuando tú sientas una sobreejecución de sistema o de recursos en este caso. Esta es otra manera de remediación, porque él va a asignar cada nueva conexión a un socket. ¿Qué va a hacer? Él va a leer, si por ejemplo yo tengo 500 sockets que asignar, de esos 500 sockets que asignar, él va a ir aceptando, él va a ir generando un nuevo socket en base a una nueva conexión. Entonces no vas a tener que consumir todos los recursos. Un socket es como un puerto. También te da los ejemplos en C#, en C clásico, y ya. Entonces, a nivel de código, esto vendría siendo a nivel de código, y entonces él te dice, a nivel de mitigación, cuáles vendrían siendo las cosas que tú puedes hacer en las diferentes fases en las donde tú tienes el proyecto. Y cuando hablo del proyecto, hablo del ciclo de desarrollo seguro, o bueno, ciclo de desarrollo no, ciclo de desarrollo de software, que todos entendamos que viene siendo diferentes factores, diferentes partes. Tenemos la parte de diseño, la parte de arquitectura y la parte de implementación, en este caso, para proponer soluciones. Ahora, ¿cómo lo puedes detectar tú? Resulta que en seguridad nosotros tenemos diferentes tipos de herramientas. Nosotros tenemos herramientas de código estático, tenemos estas herramientas de código dinámico y tenemos fuzzy. Las herramientas de código estático solamente van a correr en el código o van a leer el código. Las dinámicas van a ser como los pentesting. Se van a ejecutar pequeñas pruebas de manera automática sobre un sitio web simulando un hacking. Y las de fuzzing es hacer la mayor cantidad de combinaciones sobre una variable en un campo de texto o en una URL, dependiendo de cómo se introduzca. O sea, cuánto soporte en base a las características que contenga. No sé si se entiende hasta acá o no. Eso fue lo que he relacionado con los años de experiencia. Ahí te están contestando en el chat que sí. Ah, yo pensé que se había desconectado esto, como había un silencio. Sí, Alejandra Mente pone si se entiende. Hay como unos controles no sé si los ven ustedes bajo participantes, donde ustedes pueden poner que sí o que no, y como un check verde o un check rojo, perdón, una cruz roja. Entonces, si Gustavo hace una pregunta, pueden contestar ahí. Ahí como lo hizo Paira, que puso una respuesta. No sé si ustedes ven. ¿Tú logras ver la respuesta, no, Gustavo? Sí, estoy revisando. No, no veo la respuesta, estoy viendo los nombres de los Si te metes integrantes. a participantes, Chau, chau. puedes ir viendo al lado de los nombres lo que van respondiendo. Entonces ahí hay un par de personas que pusieron que sí. Yo sé, Eh, Jorge, José, Martín, Matías, Mendoza, Paloma, Pauli, ¿Te aparece el check? Soto, Sergio, Valentín. Sí, me ¿Te aparece, salen 7 te Y. aparece eso? Eso de allí, por lo menos yo lo puedo borrar desde acá, entonces cuando hagas una nueva pregunta, la gente te puede responder desde ahí y tú puedes ver si están prestando atención. Listo. Entonces, Nancy pregunta si nos puedes contar sobre los riesgos más típicos. ¿Cuáles son como los más comunes que detecta OWASP? ya vamos para eso entonces. Ya que estamos viendo lo que es teoría. Porque entiendan que básicamente yo también bueno, estoy haciendo proyectos y estuve haciendo proyectos para diferentes compañías, pero en uno en el que estuve fue para un banco en Estados Unidos. Y todo el proyecto se basaba en leer reportes, descartar falsos positivos y relacionar las vulnerabilidades con lo que se estaba detectando, entendiendo, pasando de lo que se ve a nivel de hacking a esto. Entonces era como una traducción diciendo
que los buenos en esta área tienen que pasar por las dos áreas. Tienes que entender algo del pen testing y tienes que entender algo del código. Porque donde vas a hacer la relación tú es qué significa esto a nivel de código, que ya lo vimos, pero cómo se explota, necesitas la experiencia del pen testing. Para eso, y ya voy con el punto que me habían preguntado, tienes SOTEA Guía, que la vamos a ver cuando veamos las fallas más comunes de Lowe. ¿Esto qué es? Esto es el pre-modeling. Vamos a terminar aquí. Ay, floating menu. Listo. Ok, ¿cuáles son las fallas más comunes? Bueno, las del SANS, ya las vimos que era el SAN 25, ese es el top de SANS. OWASP, si lo quieres en web, te vas a OWASP Top 10, que lo que sirve es para saber cuáles son las más críticas. Cada de 5 años también tienes OWASP Mobile Top 10. Lo que la mayoría no sabe es que también que es para aplicaciones móviles. La mayoría es que no sabe que también tenemos Eagle Cloud, que lo viví hace como 6 meses. Bueno, este también lo tiene Cisco. Entonces, si tú quieres saber cuáles son las fallas más comunes, tú nada más entres en los proyectos top 10, porque eso es lo bello de esta área, que lo bello de esta área es que es transversal. O sea, las nubes, la mayoría de lo que tú manejas es código cuando la estás configurando, y el que te configure una cloud a nivel manual está bien, pero a nivel de comandos es lo que te recomienda después que tú tengas configurado tu propia consola a nivel de administrador. Entonces, a nivel de mobile, tienes la siguiente. A nivel de web, este también sale en español. Tienes desde las inyecciones. Oye, Gustavo, ¿y cómo hacen este ranking? ¿Quiénes son los encargados de decir, mira, sí, estas son las vulnerabilidades, o es la comunidad? Yo puedo Más que aportar, todo, por ejemplo, a decir, ¿sabes qué? Este lo encuentro más común. eso sale por estos partners. Sale en asociación de estos partners que tú ves acá. Hay otras organizaciones como White Hat Security que tiene herramientas de escaneo. Tienes GitLab. Entonces, ellos hacen como un resumen de las vulnerabilidades que tienes más comunes en cada uno de los sitios. O sea, de sus sitios que ellos manejan y de los que ellos escanean con su. Entonces, en base a esos informes se hace lo que viene siendo el top. Ahora, los top no son importantes. Solamente para saber qué es lo más común, sí. Pero en realidad lo que a ti te interesa son los controles. ¿Qué son controles? Los controles son las cosas que tú tienes que hacer en base al top. Cuando tú lees la guía de controles proactivos, es simplemente los controles proactivos es que en base a lo que yo tengo en un top 10, qué cosas tengo que hacer. Por ejemplo, yo tengo esta, por ejemplo. Déjame aquí claro porque. Vayamos a los controles. Estos son los controles más comunes. Supongamos que tienes, para los que no manejen inglés, supongamos que yo tengo controles para definir los requerimientos de seguridad a nivel de diseño. Para liberar la arquitectura, o sea, para ver la seguridad de las librerías que estoy usando, las librerías de terceros.
para acceso a las bases de datos, para encodiar y escapar caracteres peligrosos y para validar todos los ingresos de data. Ahora, si yo voy a relacionar después con la experiencia, que yo sé que una inyección, para yo prevenir una inyección, yo tengo que validar que todos los inputs que son las cajas de texto donde uno coloca la password y la contraseña, tengo que asignar controles. Entonces, cuando tú vas al área de controles, este es el T3, que los títulos lo pone C5, ya. Los títulos lo pusieron encima de la imagen, entonces a veces me pierdo cuando lo voy buscando. Entonces, él aquí te va a decir, ¿qué ves? SQL Injection, donde estoy poniendo el cursor. Entonces, no es tan importante el TOC, o solamente no tienes que ver el TOC, sino lo puedes relacionar cuando estés viendo el TOC con los controles proactivos, y así entender qué cosa tienes que hacer en base a los más comunes. Creación de una lista blanca y una lista negra. Validación del lado del servidor. Usar expresiones regulares. Que si yo fuera a empezar, yo lo que les mostré es cómo yo me manejo actualmente con las páginas web que me sirven a mí de referencia, porque a mí me han llegado casos que son muy específicos. Pero si usted está empezando en este mundo, yo lo que le recomiendo es que vaya, empiece con el TOC y vaya con los controles proactivos. Eso a nivel básico. Después, cuando usted tenga mucha experiencia, o bueno, no mucha experiencia, tenga algo de experiencia, ahí sí salte a lo que viene siendo lo que le mostré. Porque si no, se va a poder hacer frustrar y desmotivar al inicio por ver tanta terminología. Entonces, ¿para qué sirve OWASP? OWASP te lo pone de manera sencilla, pero hay que buscar. Hay que buscar, la verdad que hay que buscar, hay de todo. Yo tengo un diccionario y yo a veces me siento con otros líderes de OWASP de otros países de Latinoamérica y ellos tienen herramientas que yo nunca he visto. Y yo a veces tengo proyectos que ellos no han visto. Entonces es un diccionario muy grande donde hay cosas que obviamente te sirven más que otras. Mira, tienes herramientas para la mitigación a nivel de código, las referencias. Estas son otras pequeñas referencias de lo que puedes implementar esta solución en este caso, pero ya a nivel de un código escrito. Ahí vas y ves el código escrito. Ya. Entonces, eso para cuando tú estás iniciando. Ahora, vayamos a entender cómo todo esto se relaciona, porque hablamos de fallas a nivel de producto, vimos fallas a nivel de páginas, a nivel de código. Entendemos que hay la parte de gestión, que solamente a ti no te sirve, lamentablemente no, y pasa en todos lados. Una vez me pasó que había alguien que gestionaba muy bien, pero las fallas que gestionaba en los informes técnicos era a nivel de lo que él veía del modelo de amenazas, que es lo que vamos a ver a continuación. Y hay otros que te ponen las fallas a nivel técnico. Entonces eso es, ya vimos que es nivel técnico, ahora veamos fallas a nivel de modelo de amenaza. ¿Qué pasa con el modelo de amenaza? Si yo tengo un código, ese código me genera un producto. O sea, yo tengo mi código y saltamos del CW, de las fallas de código, que ya lo vimos, recuerden. Después, esa falla a nivel de código queda en un producto, se llama CVE, que lo puedes ver en CVE Details, cómo quedó esa falla dentro, incrustada en ese producto. Pero, obviamente, ese producto tiene que trabajar con tecnología. Y como ese producto tiene que trabajar con tecnología, tú tienes que crear algo que se llama modelo de amenaza. Que con eso, esto vamos a hablar los 5 minutos y vamos a hacer todo el workshop. Ahora, ¿qué es un modelo de amenaza?
Bueno, es que obviamente este link no me sirvió mucho. Lo que estoy buscando es como una imagen. Una imagen que lo muestre de manera clara para saltar el ejercicio práctico. Esto tiene conciencia, pareciera que fue hecho con un modelo de una herramienta de modelo amenaza. No se expande. Yo veo la imagen nada más. Pero una nueva pestaña. No, estoy buscando. Que también puede ser con otro modelo de amenaza. Algo que se llame ya. No sé, ahora este es el límite de confianza. Este es a nivel de flujo. Este es a nivel de arquitectura. Ya. Esto es algo que viene heredado de los modelos UML. Yo vi muchas charlas, especialmente en Chile, sobre qué es un modelo de amenaza y está mal orientado porque ni siquiera sabían cuál era la base del modelo de amenaza. Y bueno, entonces, parte importante para mí cuando hablo del modelo de amenaza, porque el modelo de amenaza es fácil de hablar, es fácil de hacer, es fácil de comprender, es para qué se usa. Modelo de amenaza, primero, es para asegurar una aplicación. No se usa para pentesting. ¿Qué quiero decir con eso? Tú generas un modelo de amenaza en base a las cosas que tú necesitas reforzar a nivel de tu código y a nivel de las tecnologías que tú usas. No lo usas para tú gestionar un listado de ataques que deberías hacer. Eso pasa en telecomunicaciones allá. Alguien lo está usando de esa manera. O vi charlas también de gente, la importancia del modelo de amenaza, y decían que la importancia del modelo de amenaza es que todo está conectado al código. No todo está conectado al código, es cómo todo se interrelaciona. En este caso, esta es una imagen de un modelo de amenaza donde yo tengo un usuario y resulta que ese usuario va a hacer una consulta a una página web. Esa página web llega a un servidor web. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Y tengo una respuesta. Esa respuesta vuelve al usuario. Pero obviamente ese servidor web tiene que, para responder la consulta, hay una base de datos. Y ese base de datos recibir una respuesta. ¿Qué hace él aquí en la parte del modelo de amenaza? Él dice, mira, yo puedo sufrir, ¿verdad? Un ataque de cross-site scripting. Un ataque de cross-site scripting es donde tú le escribes en JavaScript a un servidor web, porque él dice, ok, el usuario podría escribirle a un servidor web una sentencia en JavaScript, en ese lenguaje, y como el servidor web lo siempre leen por defecto las sentencias en JavaScript, oye, se puede ejecutar esa sentencia. Entonces, él lo ve ahí como algo que se tiene que reforzar. ¿Se entiende lo que viene siendo? Entonces tú le dices, ¿cuál es la prioridad? Porque tú todo tienes una prioridad acá. Tú dices, ¿cuál es la prioridad del riesgo de que esto pase? Oye, la prioridad en solventarlo es alta. Todo lo tienes que medir en criticidad, en cuánto te afecta a ti, en base a la arquitectura que tú tienes. Esto no tiene un libro. Esto, por ejemplo, yo sé que si esto es un e-commerce y yo sé que alguien le escribe al servidor en CrossSite, le escribe en JavaScript y él controla el servidor, se me cae la continuidad de servicio. Y entonces para mí eso es algo crítico. Por eso él pone en la prioridad high. ¿Listo? Bien. Ahora, cuando tú vas a OWASP, tú tienes, esto es gratuito, es el OWASP Dragon. OWASP Dragon es donde se hizo esto. Tú simplemente vas a colocar cajas de texto, vas a colocar la infraestructura que tú tienes, servidor, humano, X y demás, y vas a comenzar a escribir tú a mano las cosas
que posiblemente pueden ser un ataque a esa estructura. ¿Cómo haces tú eso? Microsoft Paper, no. Ah, esa es otra cosa que no le he contado. Ya, pero eso sí nos da tiempo. Sí nos da tiempo. Todavía me queda batería. Bien, OWASP 3 Dragon es eso, esa herramienta donde ustedes vieron, donde se hace, o donde vieron esa matriz cuadriculada donde él colocó las cajas de texto y tal. Tú lo único que tienes que hacer, si lo deseas, es descargar esto, pero para usar esto, tú necesitas, porque lo tenemos en la versión web y en la versión desktop, tú necesitas tener conocimiento de seguridad. Y ahí hay un problema. Si tú estás empezando en esto y tú lo tienes que hacer de manera manual, y esto alguien me lo dijo en una charla, y yo estoy casi seguro que era un troll, porque el troll me dijo, ¿por qué yo voy a usar una herramienta de thread modeling automático? Este es manual. ¿Este manual qué significa? Que yo coloco los inputs o la infraestructura y coloco los datos. Y el troll viene y me dice, ¿para qué yo le voy a dar toda mi data a un thread modeling automatizado? Tú no le das la data a tu thread modeling automatizado. Tú haces tus diagramas sin tu data precisa y específica. ¿Por qué? Porque eso te da noción a ti si tú no tienes experiencia en el área de ciberseguridad. A cuáles son las fallas relacionadas en base a los productos que tú tienes. Ahora, si tú no tienes experiencia y tú te vas a poner a hacer esto manual, obviamente tú vas a tener más fallas que escopete feria, de feria estas de parque de diversiones, y va a fallar mucho. Pero sí es un buen punto cuando ya tienes experiencia para no depender de algo automatizado. Ahora, si tú quieres empezar a tú ya tener más o menos noción de esto, los invito a todos a saltar a esta página web, a esta URL que tenemos. Por favor, si pueden ir ingresando ahí. Iris Community Iris. Esto no es para hacer promoción a nadie, ni X ni demás. Pero el que no sabe, es mejor siempre tener un Word de cómo escribir y demás. Si tú vas a esta página, tú vas a tener una versión Community de esta herramienta. Cuando tú tienes la versión Community, tú lo único que necesitas es darle TI Free. Pero esto sí necesito que todos se vayan uniendo, así que me vayan diciendo si ya llegaron a esta página. Necesito que se ingresen aquí, vayan a la sección, den scroll down. Eso, ahí empezaron a poner los checks en la parte de participantes. Ya. Sí, porque había alguien, otra persona. ¿Puedes poner el link en el chat? Listo. Porque en Chile yo he leído thread modeling de otro líder de OWA, no es bueno. Leí thread modeling de otro líder de ISC cuadrado, no es bueno. Leí thread modeling de alguien de una herramienta de código, tremendo profesional chileno, se llama Jorge, tremendo thread modeling, pero estos son años de experiencia. Pero la mayoría... ¿En esta página qué tenemos que hacer exactamente? Hacer el scroll down, y cuando haces scroll down, ir a Try Free. Try Free, exacto. Listo. Pero vuelvo y repito, si usted no sabe... Hay que registrarse, ¿cierto? Claro. Déjame hacer el logout. Quédate primero con alguna de estas herramientas. Haga el favor, porque de verdad que es un proceso. Uno no salta de desarrollo a seguridad en un día para otro. Pero esto les puede dar noción de cuándo tienen que cerrar o no. Estoy tratando de hacerme el logout para mostrar cómo se ve el logout. Ok. Cuando estás aquí, cuando le dan a TI Free, tú... A ver. Aquí yo tengo sistema automático de sesión. Cuando tú le das acá, esto es
Ajá, tú tienes la versión Community. Tú nada más, si quieres registrarte, vas aquí a la zona de registro, lees las condiciones, obviamente. Llenas nombre, apellido, empresa, el email, la contraseña y confirmas la contraseña. Cuando tú tienes eso, simplemente te va a llegar un email con cuál viene siendo tu password. Tú colocas aquí tu email y tu password. Cuando lleguemos a ese punto y ustedes reciban ese correo, me dicen para que hagamos un pequeño thread modeling de prueba para que entendamos el concepto de cómo todo se relaciona. Vayan ahí, eso, respondiendo con el check verde en la sección de participantes para que sepamos si ya se inscribieron. ¿Cómo va el resto? ¿Están con algún problema? Le tenemos 6 OKs de 25. Si alguien tiene algún problema, lo pone ahí en el chat para poder ayudarlas. Si alguno no quiere hacer este paso, para saber que no lo van a hacer, si pueden poner, no sé, ¿cómo se llama? La tacita de café que hay ahí en la respuesta. Debo registrarme. Mayra, ¿debo registrarme? Sí, pero si lo desea. O sea, no es obligatorio, pero para usarla sí. Con información cifrada. Cuando la información puede ser interceptada para hackear, es decir, como una IP, ¿qué? Ya que apenas estoy leyendo el chat mientras usted se registra. Tengo agregado, tener varias... Soy de Perú, no sabía. ¿Usan pues? No sé, ajá. Dejó de compartir la pantalla. ¿Para qué sirve Overwatch? Entiendo que existe un archivo Excel con una guía de pruebas. ¿Es así? Sí, existe un archivo Excel con definidas pruebas. La mayoría de las compañías lo tienen y también Overwatch. Se llama la matriz STI. Es STRIDE. Se llama matriz STI para hacer pruebas sobre un aplicativo. Eso es para Gabriel Huyosa. Ejemplo de página con cifrado, me dice Manuel Weger. Cuando la información está cifrada puede ser interceptada para hackear y etcétera. Puede ser interceptada para hackear. Sí, pero tendrías que tener a alguien interceptando los paquetes. Tienes que no sé si existe el CCNA, pero hay una aplicación que se llama Wireshark que se usa como, por ejemplo, interceptar paquetes. Y entonces cuando no está cifrado, si tú te metes en la conexión de internet, es como, por ejemplo, tú tienes un Wi-Fi gratis, público, y tú le metes esa herramienta Wireshark y resulta que la comunicación entre tú y la página no está cifrada, porque no usas HTTPS, entonces todo lo que metas en la página cuando se haga la petición web al servidor, lo vas a poder ver. Ahora, como un ITIL, hay varios acrónimos ITIL. Señor Proco, necesito que me diga en específico qué significan las siglas ITIL, porque hay varias cosas que se llaman ITIL. Naisali, o es un proyecto que dispone para hacer aplicaciones, es un resumen. Sí. Naisali es una organización con proyectos comunitarios que sirve para hacer aplicaciones más seguras. Ese es el resumen. Estamos esperando el resto para que se inscriba en la página. Si no lo van a hacer, por favor pongan la tacita de café para poder seguir avanzando. Porque ahora solamente de 24 personas han respondido 10. Entonces, a ver si no lo van a hacer para poder continuar. ¿Cómo puedes evitar algo que sea ransomware? Oye, eso es... hay muchas cosas, hay muchas tecnologías. ¿Cómo puedes evitar un ransomware? Por lo general tiene
detención de instrucciones, protección de endpoint. Hay hay un listado. Es como muy complejo. Pero lo primero, si tú eres programador, si tú eres de redes, vea lo que viene siendo seguridad de redes. Cómo es una seguridad de un firewall, que es un balanceador de carga, por ahí empieza. Si tú eres de código, empieza por código, empieza por lo que te es más familiar, porque sí tienes muchas cosas para protegerte de un ransomware, pero todo depende de que lo entiendas en base a la experiencia que tú tienes. ¿Van a pasar los links de lo que estamos viendo? Sí, voy a pasarle los links a nuestra host para que se los remita todo en la página web de OWASP, todo en la página web de OWASP. Debo registrarme. A mí no me permite poner check, por eso mandé el pulgar. ¿Está Esa es bien? la respuesta aquí en el Zoom. No hay problema. ¿Es necesario confirmar para iniciar sesión? Yo creo que sí. Creo que necesitas confirmar el correo para iniciar. A mí no me deja registrarme, capaz porque estoy desde Mac. Bueno, tú sabes. No, yo estoy Eso. en Mac y me dejó. Ah, yo le iba a decir que eso era capaz de discriminación a la clase alta, pero no. La contraseña debe contener, yo estoy desde Mac y me dejó, así que denle, listo. Yo tengo Mac y pude, Bien, yo creo que por el tiempo sigamos nomás. listo. Entonces, se loguean, después que hacen el registro nada más es login y le dan a nuevo producto. Vamos a eliminar esto. Entonces, lo primero vemos cómo todo se relaciona. Vamos a suponer que tenemos un e-commerce. Entonces, vamos a ponerle el nombre del proyecto e-commerce. E-commerce. Entonces, vamos a ponerle e-commerce, ID, me equivoco, e-commerce 1 para mí. Etiquetas y descripción. Bueno, resulta que este es un sitio web que va a cambiar la vida de todos. Venta online. ¿Listo? Entonces, después va a tener una sección de riesgos del producto, pero bueno. Pues, lo primero defines lo que vas a hacer. Después de que definiste el producto, no sé por qué no me lo guardo. Ah, bueno, le di que bueno, ya se entiende. Sitio web. Compra online. Ya existe un producto ahí. Ah, bueno, pues entonces. No sé por qué no me está mostrando el producto. Voy a refrescar, pero ya tendría que tener aquí un producto. Voy a poner otro. 110. 101, perdón. Ahora sí. No sé por qué no me tomó el último. Bueno, somos comunitarios. ¿Qué podemos hacer? Ya, entonces, esto era e-commerce. Esto lo había puesto e-commerce. Listo, entonces nosotros lo primero que hicimos fue definir el producto. Ahora, arquitectura. Qué importante. ¿Qué pasa? Los diagramas UML, antes, o para entender qué es el diagrama UML, existían tres. Uno que era el diagrama de arquitectura. El diagrama cliente. El diagrama cliente te mostraba a ti las arquitecturas o el flujo en el que iba haciendo el usuario, que fue el que vimos anteriormente. Después hay uno de secuencia, que el de secuencia en programación lo que te dice a ti es, mira, la secuencia de un clic me va a llevar hasta la base de datos. Pues eso es lo más común. Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos trabajando con... bueno, primero explicar un poco la herramienta. Vamos a suponer que yo tengo zonas de internet público y privado. ¿Verdad? Todos sabemos que es una zona de internet público, es por ejemplo un sitio web que está expuesto, no tiene privacidad.
Después tenemos una zona que es privada, que tiene una cierta seguridad en base a una red. Después tenemos una VPC. Estos son conceptos ya de cloud. Tenemos un gateway que recibe la información. Después tenemos unos productos, ¿verdad? Después tenemos unas bases de datos. Empty component es algo que tú quieras hacer. Un servidor interno, ¿verdad? Y supongamos que tenemos las páginas web en el lado del servidor. Entonces, para este caso, vamos a suponer que nosotros tenemos una aplicación que es de tipo web. Y esa aplicación web resulta que recibe información de una API, ¿verdad? Y esa API resulta que está, bueno, no sé si voy muy rápido. De aquí seleccionen la segunda opción y lo coloquen. Después, entendiendo que nosotros tenemos esa página web, nosotros tenemos que entender que esa página web va a recibir data de una API. Vamos a suponer que va a recibir esa data de un sitio mobile. Y supongamos que él tiene una base de datos, este sitio web, una base de datos donde él tiene toda esa información, que es Oracle. Y todo esto, ¿verdad?, está protegido dentro de una zona privada de seguridad. ¿Qué quiero decir con una zona? Que eso está dentro de una VPN. No sé si me están pudiendo seguir. Entonces, dentro de nuestra organización tenemos un sitio web, tenemos una zona de confianza privada y después tenemos una API donde todo se conecta. ¿Se entiende? Esto es por lo general lo que nosotros tenemos todos los días o día a día en un sitio de nuestra organización. Después, cuando tú ya tienes esto y como todo está relacionado, lo que te sirve a ti el modelo de amenaza es para comenzar a darle características a las cosas o definir características de las cosas que estamos manejando, tecnología, para definir a los mismos. Entonces, cuando ya lo colocan, lo que tienen que hacer es clic derecho y van a hacer Edit Component. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo tengo 4 edits. Un edit data es la data que va a manejar, ¿verdad? Porque hay estándares de regulación de data. Edit link, eso es la conexión que va a tener, porque las cosas necesitan conectarse entre una y otra. ¿Ya? Después de eso, yo tengo, y ya vamos a ver cómo se hacen las conexiones, tengo edit el componente. El componente es la tecnología de la base de datos que yo estoy usando, más información sobre la misma. ¿Por qué? Porque el modelo de amenaza simplemente es llegar y hacer estas 3 cosas. Primero, ya lo colocamos en el diagrama y edito los componentes. Entonces le digo, zona de confianza, zona en internet donde yo voy a tener esta página web. Bueno, mira, esta página web va a estar dentro de una zona privada de seguridad. Ahora, ¿qué activos va a manejar? Él va a manejar información de las bases de datos relacionadas a tarjetas de crédito. Yo le digo, sí, va a procesar data de tarjeta bien, ¿verdad? Y entonces después tienes otros estándares de salud, de datos de empleados. Después, ok, yo le digo, sí, mira, va a manejar data de tarjeta viente. Entonces, él pone todo lo que viene siendo los procesos de tarjeta viente. Ahora, ¿qué servidor o tecnologías yo estoy usando? Vamos a seguir con .NET porque lo estábamos hablando. Entonces vamos a suponer que yo necesito mi .NET de lenguaje que está haciendo C# y Ajax. Después, ¿qué sistema de autenticación va a tener esta base de datos? Tú le vas a crear un nuevo componente de autenticación, tú vas a usar una arquitectura o infraestructura ya creada. Entonces tú le dices, mira, yo voy a usar un sistema de autenticación que ya existe. Ok, ¿cómo vas a manejar lo que viene siendo la criptografía a nivel de función? ¿Vas a agregar un componente que lo implemente? Tú le dices sí. ¿Cómo vas a manejar la sesión de usuario? ¿Vas a crear algo nuevo? ¿Vas a usar algo que existe? Entonces le dices sí.
voy a encriptar, ¿qué digo? Voy a manejar la sesión dependiendo, y voy a manejar un toque de sesión para mantenerla todo andando y seguro. Entonces, después, ¿cómo vas a transportar la data? ¿Desencriptada con HTTP o encriptada con HTTPS? Después te va a pedir más información. Entonces tú le dices que vas a encriptar el mensaje o todo. Después, ¿qué vas a procesar? Tú le vas a decir que yo voy a recibir archivos XML. Y el lenguaje final con el que tú vas a trabajar, yo le estoy diciendo que es C#, que vas usando en el frontend. Listo. Después que tú defines el componente, tú tienes que hacer algo más, que es la relación. La relación es que yo sé que de la página web, de la página web, eh, de la página web, yo tengo que crear aquí. Listo. De la página web, yo voy a tener que mandar la data a la base de datos. Entonces, cuando yo ponga edit link, yo lo que voy a poner aquí es la relación en el que va la información. Y tú vas a poner los riesgos asociados a esa falla de información. O sea, a esa transmisión de data entre la web y la base de datos. Que se llama el data flow. ¿Ves? Yo estoy diciendo que va de la aplicación web al Oracle, porque eso fue lo que yo creé. Yo le digo que de ahí, esa relación ya va a tener un nombre, así se pone cuando lo hacen en el pre-model. Entonces tú dices que va a manejar activos de tarjetas de crédito. Tú le vas a guardar y ya él entiende que el, disclose. Ahora, él entiende que necesita tener ciertos estándares para medir la seguridad de los componentes que va pasando desde el sitio web a la base de datos en base a tarjeta abierta. Entonces, después de que tú tienes las relaciones y los componentes, tú puedes agregar data que vayan en el flujo. Tú tienes que hacer eso por cada uno de los componentes. Si yo le pongo aquí edit componente, yo tengo que entender que la zona de confianza, yo por ejemplo puedo cambiar la zona de confianza, pasarla pública de nube, privada de nube, solamente internet, y qué activos va a manejar la zona de confianza. La zona de confianza va a procesar, va a recibir cosas de base de tarjetas de crédito. Entonces, obviamente, ya toda la zona de confianza, que era este cuadro, también se modificó. En Oracle, tú lo que le vas a editar son los componentes. Tú vas a decir, si estás en una cosa privada, si vas a manejar, como que digo, no vas a procesar, sino vas a guardar datos de tarjeta viente, vas a guardar la data en el CalHolder, o sea, te va a estar diciendo que está guardando ese tipo de data, cómo vas a hacer la autenticación en la base de datos. Esto es para que jueguen. Ustedes jueguen con las combinaciones. En realidad no necesita que sea como yo lo estoy haciendo. Pero es importante tener esta herramienta. Algo así comunitario para hacer. Porque existen 3 marcas grandes que hacen esto. Y todas tienen su versión comunitaria. Así que no se casen con ellas, sino solamente para práctica. Es que cuando tú ya definas eso, tú vas a tener riesgos. Porque obviamente tú definiste los problemas de cada uno. Entonces, si saltamos en la arquitectura, los riesgos, ya hicimos nuestro diagrama. Entonces, él aquí tiene que desplegar los problemas de seguridad que él ve asociados al riesgo y los controles a implementar en base a la arquitectura que estás haciendo. Esta tercera pestaña es en base a los riesgos de los datos
O sea, si yo estoy manejando, vuelvo, repito, datos de tarjeta viente, aquí salen los riesgos asociados. Ahora, lo que me interesa saber es por qué file 6. Ya habíamos guardado. No, se esconde ahí. Ya habíamos guardado. Ahora sí. Quiero de los componentes. Quiero de los componentes. Tengo los artefactos. Modificaciones. Bueno, notificaciones nos está diciendo que él ya está ingresando los estándares de Data Protection de PCI DSS. Entonces los especialistas en compliance. Compliance son todas las regulaciones de manejo de data. En este caso te aportan, pero ya con herramientas como esto se hace más automatizado. Que tú tengas personas conociendo esos estándares. ¿Qué es PCI DSS? Eso de manejo de tarjeta vientes y datos. Lo que quiero saber, estándares relacionados cuando vas a manejar ese tipo de estructura. Hay gente que se certifica en eso, pero con estas herramientas ya es como que... Yo lo que quiero saber es por qué los riesgos, no sé si es porque no lo he completado, o es que él entiende que en la zona de riesgo no hay problema. Arquitectura, diagrama. Ok, diagrama guardado. Riesgos. Ah, ¿será que no los guardé ninguno? ¿Será que la pestaña no me dejaba ver? Aviso. Ok, Sensitive Data. Bueno, yo le di finalizar. Ya debería tener un riesgo en base a la directiva. Bueno, por alguna razón, hoy no me está queriendo esta versión comunitaria funcionar, pero cuando tú vas a editar componentes, general y guardar. Esos son los estándares. Cuando tú vas a editar componentes, él viene en la parte de análisis. Déjame decir, es que porque no le di finalizar, o me falta un dato a él. Ah, sí, supongo que es porque le faltan datos de llenar. Importante que lo estoy marcando así porque si él no tiene datos completos en un ítem, se pierde. Pero esto es para hacerlo con calma en sus tiempos de práctica. Customer data, data analysis. Artefacto. Web application. Bueno, aquí tendría que estar diciéndome los riesgos que vienen asociados a las vulnerabilidades y aquí los controles. ¿Recuerdan cuando vimos los controles? Cuando vimos los controles de OWASP, que eran las cosas que necesitas implementar en base a riesgo y el riesgo de la data. Tengo que revisar esta arquitectura o dejar una hecha, porque no sé por qué esta versión comunitaria, capaz porque sea comunitaria, no lo muestro. Pero déjame ver si es porque no tiene
Me metieron unas cosas de esto. Estoy haciendo una relación. Entiendo que la relación. Waypoint. ¿Qué es una relación? Edit. Edit data flow. No, yo le puse el data flow. Ah, pues. Y ya. ¿Entiendes? Lo voy a querer. Ahora no sé si es porque no llega la fecha acá. Bueno, no se nota. Les prometo que para la próxima clase, que es mañana, les tengo el diagrama porque no sé por qué no me está agarrando la conexión. Pero lo seguimos mañana. Y bueno, esta sería lo primero que tienen que saber. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Sobre lo que vimos en estas 2 horas. Hay una persona que pregunta si esta herramienta es parte de un informe. Sí, esta herramienta te puede dar aquí abajo un resumen en base a los riesgos, distribución de riesgos, controles y resultados vulnerables. Y eso lo haces tú. Te explico. Vamos a suponer que tú estás en un nuevo desarrollo o estás en un desarrollo ya hecho. Y tú lo primero que necesitas es, que eso es lo malo. Fui en la compañía que les mencioné antes, que no les mencioné anteriormente, perdón. Y ellos se enfocaron en el código, pero no en los componentes. Entonces, obviamente, cuando tú estás trabajando en la seguridad de un dispositivo, ¿verdad? Que es la base de datos, de manera aislada y no lo estás viendo de manera con su relacional, generas lo que son fallas de seguridad futuro. Entonces, como generas fallas de seguridad futuro, tú lo que tienes que hacer esto inicialmente juntando al equipo de base de datos, alguien de base de datos, alguien del equipo que sea web desarrollo, y juntando información de las tecnologías, porque si no te diste cuenta, él comenzó a pedirnos aquí información de dónde estaba en la red, qué información iba a manejar, qué tipo de servidor iba a manejarse, cómo iba a ser la autenticación, y son cosas o preguntas que tú deberías hacer en cada una de las tecnologías que tú manejes. Que ese es el checklist que tú deberías tener. A los que me preguntaban checklist de ataque, lo hay. Pero si tú estás haciendo un checklist de defensa, ¿qué preguntas debería estar haciendo yo sobre, por ejemplo, una base de datos? Mira, ¿está público o privado? ¿O está en nube? ¿Qué maneja esa base de datos? ¿Qué datos? Ok, ¿cómo es la autenticación? ¿Yo nada más le coloco password y contraseña al mismo? ¿O resulta que está un sistema de Microsoft integrado de seguridad? Ok, ¿cómo viaja la data entre el sitio web y tal? Entonces aquí tienes tu checklist de preguntas que tú tienes que hacer a nivel de infraestructura. ¿Otra pregunta? O no sé si con eso quedó claro. Ahí están haciendo algunas preguntas en el chat. Importar acciones. Bueno.
Sí, pensé que me iban a decir me iban a leer las preguntas, pero voy a leer las preguntas. Ah, disculpa. Es que como antes te pusiste a responder directo del chat, me lo salté. A ver, preguntan cuál es la diferencia o similitud entre el Thread Dragon y Irius Risk. Que si nosotros faltó un dato aquí que llenar, pero ya cuando estos tres definiciones tú las completaste, aquí te va a lanzar un listado completo de riesgos asociados en base a la tecnología, la relación entre el sitio web, la base de datos y el gateway por cada uno de los componentes. Cosas que tú deberías, o los riesgos que se te pueden presentar por cada uno de los tres. De todas formas, yo tengo un video de donde hice los WASLAT Tour, donde se ve que cómo se hizo y todo el resultado completo. Ahora es que algo en la herramienta pareciera que está fallando como es comunitario. Después, cuando tú vas a controles por cada uno de estos componentes, te va a aparecer aquí los controles que deberías aplicar en cada uno de esos riesgos, ya de manera automática. Y después riesgos a los datos. Sabes que pusimos tarjeta de crédito, entonces te va a decir, oye, si está manejando la base de datos Oracle, los riesgos de tarjeta de crédito, tú deberías asegurar con los siguientes estándares de seguridad en datos los riesgos en base de datos. Y aquí un resumen corporativo con el que puedo hacer. Entonces, ¿en qué te sirve? En ahorrar tiempo. Porque esto es de lo que parte de lo que es nuestro trabajo día a día. Cuando tú eres especialista en el área de desarrollo seguro, tú tienes que hacer modelo de amenaza, ver falsos positivos, instalar las herramientas del equipo. Imagínate que como un departamento nuevo, como si fuera el de calidad. Y, y eso es básicamente lo que te sirve el automatizado. Ahora, si lo haces manual, resulta que tú tienes que tener, juntar a las personas por área, tienes que juntar a alguien de redes, ¿verdad? Tienes que juntar a alguien de base de datos, tienes que juntar a alguien de desarrollo, que es lo mismo que tendrías que hacer en el automatizado. Pero ¿qué pasa? Te falta alguien que es el especialista en seguridad. Como esos estamos escasos, este te va a dar más o menos los resúmenes de las cosas que tú deberías hacer. Cuando tú tengas este informe, este no es tu definitivo. Nosotros lo manejamos así. Nosotros hacemos este informe y este informe se lo pasamos a uno de nosotros, los especialistas. Y los especialistas descartamos, mira, esto aplica, esto no aplica. Obviamente porque somos el filtro. Pero aquí, si tú no tienes un especialista y tú quieres comenzar en seguridad, te haces tu diagrama, él te dice los riesgos por tecnología y por las relaciones, por los controles que tienes que aplicar para remediarlo y los riesgos. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Mayra, no sé si nos puedes explicar un poco más tu pregunta a la última. Excelente herramienta, ¿no? ¿Qué diferencia? Es decir, si eres los tres, podías hacerlo solo. Si eres los tres, podías hacerlo solo. Mira, depende. Esto es anécdota personal, un poco compartiendo ya con la cámara de frente. Te explico. Yo primero hice el CCNA de Cisco. Yo después programé. No, hice el CCNA de Cisco y después fui profesor de Cisco. Programé. Fui a DBA 1 y DBA 2 de base de datos. Y ahí salté para seguridad, porque la seguridad es transversal, entonces tienes conocimiento de varios. Ahora, tú juntas a los tres, pero para juntar los tres, o sea, si tú eres los tres, o tú estás en una compañía pequeña y estás haciendo de las tres y está maravilloso, eso está súper excelente, pero por lo general, no todos saltaron de área en área. Entonces necesitas juntar primero a las personas que tienen las herramientas de área en área. Entonces, como tú no conoces, por lo general nos llaman de compañía donde nosotros no tenemos experiencia en el desarrollo, bueno, nos toca hacer eso. ¿Ya? Preguntar a los especialistas, porque ellos conocen, a los que viven ahí día a día. Entonces, júntalos a ellos primero. Eso no lo puedes hacer tú, porque ellos son los que saben. Porque mientras tú vas buscando las cosas, vas a perder tiempo. Ahora, ¿quién te falta? ¿El de seguridad? Sí. El de seguridad
esta herramienta cubre el tipo de seguridad inicialmente, cubre mi perfil y cubre el perfil de los que especialistas en el área de desarrollo seguro o en el área de seguridad informática en general, dándote a ti un listado general en el cual tú vas a trabajar. En base a ese listado general, ¿por qué? Porque cuando tú llegas a una compañía, resulta que el de base de datos no ve un riesgo y el de redes tampoco. Me pasó también en otra compañía. Todos tenían su visión. El de desarrollo decía que los riesgos eran esto, el de base de datos este, el de proceso este. No, esto no es un análisis comunitario. Tú tienes que tener un checklist inicial de cosas en común. Y esto te puede dar a ti un checklist de cosas en las que trabajar y no comenzar a arreglar cosas en el aire en base a lo que la gente considera un riesgo. En base a ese listado que te da, tú ahorraste mucho tiempo, mucha discusión y alineaste el equipo. En base a eso, tú vas a tener los controles en los cuales trabajar y tú le vas a decir, bueno, en base a la experiencia que uno tiene, uno filtra los controles, uno le dice, mira, esta solución es más fácil porque hay soluciones en seguridad donde las puede hacer el tipo de redes o las puede hacer el tipo de desarrollo. Entonces tú dices, en base a lo que tú conoces y lo que hablaste, tú le dices, bueno, no, yo quiero que lo haga el tipo de desarrollo porque a mí me sale más factible cambiarlo en el desarrollo que llamar de redes. Hay casos. Y hay casos donde tú pones la solución en los dos para evitar que haya una falla en un simple lado. Después tienes el riesgo de datos. Como la mayoría no nos vamos a leer ese listado completo de lo que es protección de datos en Europa, de lo que es protección de datos de salud, de lo que es protección de datos en tarjeta de crédito, porque eso es alguien que se sienta a leer. Entonces imagínate que esta herramienta ya te lo va a poner por ti. Entonces te ahorraste esas horas de lectura, te ahorraste tener que pagar ese certificado, que ahora ya se valoriza algo, porque tal, sino tú lo agarras y en base a eso tú dices, ok, vas comprobando en internet, bueno, sí tengo que cumplir este control, este control, este control. Entonces te ahorraste todos los perfiles, o sea, te ahorraste el perfil de seguridad completo y ahí pudiste avanzar, pues, en una base común y no en lo que tenemos, o los problemas que tenemos, el problema que tenemos actualmente, que hay mucho gurú, pero mucho gurú que no llega ni a chamán. Y ese es el problema de la seguridad, por lo menos en Chile. En Chile tiene que haber lineamiento, porque en otros países se trabaja en base a estándares y lineamientos. En Chile es lo que cree la gente que podía afectar, la mayoría, no todos. Preguntan si hay mucho falso positivo con esta herramienta. Claro. Sí, no hay muchos falsos positivos. Hay muchos falsos, sí, bueno, es que ahí es un punto. Hay muchos falsos positivos en base a tu experiencia. Si tú eres junior, ¿verdad? Obviamente para ti va a haber mucho falso positivo. Si tú eres semi-senior, obviamente van a haber menos. Y si tú eres un perfil ya senior, deberías tener por lo menos un 20% de lo que te arroja esta herramienta debería ser falso, lo demás debería ser verdadero. ¿De qué Pero todo dependería? depende de tu experiencia y depende de cómo tú llenes la información. Porque recuerda que aquí él te pide la información. Si tú llenaste mal la información y tú colocaste algo malo en la descripción del producto cuando estabas editando los componentes, vamos a suponer que tú no pusiste privada y tú pusiste pública, obvio que te va a dar un error, porque le estás poniendo información que no es. Entonces, todo depende de tu perfil de seguridad, o sea, tu experiencia en el perfil de seguridad y en cómo tú describas el producto. Pues si tienes información errónea, te puede dar mucho falso positivo. ¿De qué parte del mundo es la que está más desarrollada? Los mejores estándares de seguridad, ¿de qué parte del mundo es la que está más desarrollada? ¿Qué tan asertiva es la herramienta o mucho falso? Bueno, para terminar con esa pregunta, países con estándares de seguridad. Bueno, yo creo que todos los conocemos. Estonia, pero si no los vuelvo a mencionar, exacto. Estonia, Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene protección de datos para salud. Estados Unidos tiene protección de datos por estado. Estados Unidos tiene protección de datos en base a uso de nube, en base a tarjeta de crédito. En cambio, en países de Latinoamérica, lo único que se usa es el de tarjeta de crédito y muchos dicen que lo tienen y no lo tienen.
como la certificación de, mira, pasaste esto por protección de datos de tarjeta de crédito. Hay telefonías en, en Chile a los cuales Visa y Mastercard ya les está pidiendo, porque tuvieron muchos problemas con esta compañía de telecomunicaciones y le dijeron, mira, o tú te alineas al estándar y tú comienzas a asegurar la data de los clientes, o nosotros no te vamos a seguir pagando el seguro a la gente porque es mal consumo. Y bueno, lo de Estonia. ¿Y protección de datos en salud? Sí, protección de datos también existe en salud. Se llama IPA. Agilidad en salud se deja de lado la seguridad. He escuchado que al aplicar la agilidad en el desarrollo, se deja de lado la seguridad. Es que eso sí lo hizo un buen equipo con el que trabajé allá. Eso tienes que incluir en la célula a alguien de seguridad. Por célula, alguien de seguridad. Y así no deja la seguridad de lado. Esa es la única manera de que comiencen a trabajar en el área de seguridad. Que no solamente tengas el de calidad pidiendo sus estándares, sino el de seguridad. Bueno, miren, no me traje, bueno, sí me traje el cargador, pero aquí no tengo dónde conectar. Ya nos pasamos 15 minutos. Así que les parece, cualquier cosa nos vemos mañana. Por si ¿Nos tienen puedes más preguntas. contar brevemente qué vamos a aprender mañana para que se inscriban las personas que no se han inscrito todavía? Les voy a pasar el link por el chat, porque el link de Zoom va a ser otro. Ya. Mañana vamos a comenzar a ver cosas relacionados a una revisión rápida o lo que se hace inicialmente en un pen testing a un sitio web. Vamos a hacer un pen testing rápido, pero por encima de las etapas de la matriz que decíamos de este AI. Y en base a eso vamos a ver ciertas herramientas que tenemos a nivel de código para apoyarnos a asegurar el código. También vamos a hablar de las herramientas que tenemos en esta área, porque hay diferentes herramientas, como les había mencionado, porque somos un departamento completamente diferente y con nuestro set de herramientas y estándares, como lo es calidad. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo, por el día. Ups, ahí sí. Si tienen más dudas, si quieren las pueden mandar al mail y nosotros se las hacemos llegar a Gustavo antes de la charla mañana para que también las pueda preparar y les pueda contestar. Espero que hayan aprendido harto hoy día y motivarlos a que se inscriban en la segunda parte de mañana. Vamos a empezar a la misma hora, pero como les digo, va a ser otro link de Zoom, así que inscríbanse en la segunda parte de Meetup. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos mañana nuevamente. Nos vemos. Chao.